En septiembre 5 del 2020, una pareja que estaba esperando un bebé deciden hacer un evento que es bastante común, el poder hacer prácticamente anticipar el género del bebé que van a hacer. Ángela René y Refugio Manuel Jiménez dieron esta revelación de género en un lugar llamado El Dorado Ranch Park, cerca de Yucapay. Es al sur del condado de San Bernardino. Ahora, este tipo de eventos es bastante emocional, es un momento donde van a revelar el futuro, cómo va a ser, y es bastante lindo como lo hacen. A veces lo hacen con un globo explotando, con un pastel. Pero esta pareja lo hizo de una forma diferente. Y lo que hicieron fue prácticamente hacer una bomba de humo que trágicamente provocó que la hierba seca a su alrededor comenzara a incendiarse. Esto se propagó rápidamente y esta familia intentó apagarlo con sus botellitas de agua, de lo poco que tenían, para tratar de hacerlo. Y lamentablemente, como salió fuera de control, no les quedó más que llamar a las autoridades. El incendio que causó esto en El Dorado quemó 22.744 acres, un total de 9.204 hectáreas, o por ponerlo en 35.538 millas cuadradas, es decir, un total de 92 kilómetros cuadrados. Esto afectó a los condados de San Bernardino, Riverside de California, desde septiembre hasta noviembre del 2020. El incendio ardió durante un periodo de 71 días, destruyó 20 estructuras y mató a un bombero, por lo que la pareja que organizó esta fiesta fue acusada de homicidio involuntario. Lo más escalofriante de la historia no es únicamente el fuego, sino la lógica en cómo se dio todo esto. Es el hecho de que esta celebración, que iba a ser para poder conmemorar algo bonito para la familia, que lo hicieron lamentablemente sin sabiduría, se volvió en algo que era incontrolable. Ahora, te garantizo que ellos no se levantaron ese día planeando un incendio que iba a causar un daño masivo. Nadie enciende una chispa diciendo, hoy voy a destruir una ciudad, o voy a destruir un grupo de viviendas, o a matar a alguien. Pero el daño masivo siempre empieza con una intención mínima. A veces empieza con una decisión pequeña que no midió las consecuencias de lo que iba a ocurrir. Ahora, ¿cuál ha sido tu incendio más grande que has visto nacer por abrir tu boca y lastimar a alguien? Tal vez en tu familia, en tu matrimonio, en tu iglesia. ¿Cuál ha sido esa pequeña chispa que causó ese incendio en la vida de otra persona? Y Santiago nos lleva a esta imagen. Mira cuán grande bosque puede encenderse con un fuego tan pequeño. Él está diciendo eso mismo que pasa cuando nosotros decimos algo sin pensar. Una palabra mal colocada, un comentario lanzado sin pensarlo, una verdad dicha sin amor, un chisme solo para compartir una cosa que quieres que otros se enteren, una crítica que solo era para desahogar tu corazón. Y de pronto se da un fuego que quema la confianza, destruye la unidad, quema tu testimonio. Entonces la pregunta no es qué tan grande fue lo que dije, sino en dónde se está produciendo ese incendio que comenzó con algo tan pequeño. Y Santiago nos advierte que una chispa pequeña es, en un terreno seco, bastante problemática y puede causar un daño sumamente profundo. Lo cual, al estudiar en capítulo 3, del 2 al 12, vamos a ver qué es lo que tiene la palabra de Dios para decirnos con respecto a este tema. Así que abramos nuestras Biblias a Santiago capítulo 3, del 2 al 12. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dejemos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también,
La lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden dominar y han sido domados por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente hecha de agua dulce y amarga puede salir de la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Padre eterno, Señor, venimos delante de ti con reverencia, reconociendo que tú eres digno de toda bendición y alabanza. Y confesamos que con demasiada facilidad nuestra boca dice cosas que no deberíamos. Cuando realmente debería ser para adorarte, Señor, se vuelve un instrumento de tropiezo y de daño. Señor Jesucristo, palabra viva del Padre. Tú que hablaste palabras de vida, verdad y de gracia, ayúdanos a reconocer nuestras palabras inútiles, nuestras palabras duras, venenosas, y cuando hemos bendecido con labios mientras que heríamos a quienes llevan tu imagen. Espíritu Santo, trae convicción por medio de la verdad, que podamos reconocer que hay en nuestro corazón y que nuestro hablar sea coherente con nuestro amor por ti. Te lo pedimos por la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Como analizamos el capítulo 3, comenzamos con el primer versículo e hicimos una pausa en el primer versículo porque está dirigido con un tema que es específicamente para aquellos que enseñan, aquellos maestros. Pero aquí vemos que Santiago continúa desarrollando a partir de ese punto para el resto de la comunidad. Santiago comienza en el versículo 1 con un grupo que es responsable de enseñar, pero aquí ahora expande la idea para el resto de individuos que también tienen un potencial de hablar. El área más común y difícil de tropiezo viene a ser lo que menciona aquí, la lengua. Y comienza con una referencia acerca de la influencia que tiene la lengua, esa lengua influyente. Pero al mencionarlo, lo dice, todos fallamos de muchas maneras. Ahora, cuando le hacemos la palabra fallamos, no se trata acerca de que estoy caminando, ay, me tropecé, fallé. No. El término fallar no se trata acerca de una equivocación que hagas con tus manos o algo que te equivocaste, sino habla acerca de un aspecto teológico. Es decir, aquel que comete un error, pero en sentido teológico como pecado. A eso quiere decir. Pero el verbo que se presenta aquí en griego es un presente indicativo que es activo. Es decir, que una persona que continúa cometiendo muchos errores, muchas fallas. El enunciado no solo afirma que somos pecadores, sino que prepara el terreno de lo que va a comenzar a decir aquí. Y menciona si es que alguien no falla en lo que dice es perfecto. Cuando presenta Santiago esta excepción que leemos aquí, vemos que en realidad esto es como una especie de contraste que Santiago está presentando. En realidad, una buena traducción, si podríamos ponerlo de esta forma, en lugar de decir si alguien no falla en esto, sería ya que alguien que no falla en lo que dice viene a ser perfecto. Es como una explicación en el hecho de que ningún ser humano encajaría en esta categoría, porque todos fallamos, todos nos equivocamos, todos hablamos de más. Santiago no está describiendo a un grupo de cristianos, sino el pecado verbal. Está estableciendo un estándar máximo para mostrar qué tan serio es lo que va a presentar. Vemos claramente en Proverbios 29, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La respuesta es, nadie. El punto de Santiago es que si alguien lograra el hecho de no tener tropiezos en la vida, es por el hecho que esa persona ha logrado vivir en integridad, en perfección. Y aquí menciona que el contexto que sería capaz de refrenar todo su cuerpo, de mantener control, de refrenar. Y es
Y esto pareció, esta palabra de refrenar y mantener el control se encuentra en el capítulo 1, versículo 26, donde realmente no es que Santiago habla de la nada. Todo tiene un contexto y una conexión que hace entender a la gente acerca de la madurez que él espera en los cristianos. El asunto de refrenar el cuerpo a través de la lengua se vuelve el criterio especialmente pertinente al carácter de la persona, a lo que se espera ver de una persona que cree algo específico. Si uno puede frenar los pecados del habla, los más difíciles, entonces puede frenar todos los demás. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Añado una idea pastoral clave. El hablar y controlar lo que se dice te va a ayudar a dirigir tu cuerpo prácticamente, tu caminar en el Señor. Dominar la lengua no es únicamente el evitar pecados, es el medio para encaminar toda la vida hacia una obediencia concreta. Santiago está presentando aquí un personaje perfecto en el cual ninguno de nosotros somos. Pero ahora viene la parte interesante donde, como vemos Santiago, como en un corazón de pastor que habla a su audiencia y les dice, miren, quiero que entiendan este punto, ¿ok? Vamos a enfocarnos en esta persona que es perfecta, que debería caminar así, pero ahora te quiero hacer caer en cuenta de quién eres tú, en contraste con ciertas ilustraciones que presenta. Aquí utiliza 3 ilustraciones para demostrar una realidad pequeña que controla y orienta una realidad enorme. Y así explica lo que la lengua, aunque es pequeña, puede hacer en la vida de un individuo. Y comienza con una ilustración de caballos. Y específicamente se fija en lo que se conoce como la brida o el bocado, dependiendo de tu contexto de país, puede que utilices un nombre diferente a lo que se pone en los caballos. Y esto es bastante pequeño en comparación del tamaño del animal. Es interesante cómo algo tan diminuto, en contraste con el animal, puede controlar a todo el animal. Esta figura tenía mucho más que un sentido de que la época en ese entonces podía entender, ya que todos en ese entonces se transportaban por medio de caballos y entendían claramente lo que él estaba diciendo. Ahora, montar una bestia más grande y con una voluntad propia parecería que estarías a merced del caballo. Pero aquí está siendo el hecho de que cuando tienes este freno en el caballo, tú puedes controlar este animal que es mucho más fuerte que tú, mucho más grande que tú, a dónde ir. Este elemento cultural intensifica el punto. Si algo tan pequeño puede someter a un animal tan fuerte, ¿cuánto más el órgano pequeño que viene a ser tu lengua puede someter la vida moral entera de un individuo? Esta brida que se le pone a la boca del caballo controla la boca y el jinete puede manejar el caballo como le plazca. Y eso no es un ejemplo suelto, es el dominio que tiene en algo tan crucial de a dónde se dirige. Esta es una imagen concreta acerca de cómo nuestra boca nos puede dirigir dónde nos vamos a encontrar en la vida. Pero también utiliza otra ilustración acerca de naves impulsadas, cuando incluso encara vientos fuertes. Aquí vemos que también las naves en ese entonces, las embarcaciones era algo muy popular que ellos entendían. Santiago está utilizando algo que la gente podía familiarizarse. Y esa relación se nota que Santiago repite el mismo verbo de dirigir, de guiar, y enfatiza el contraste de que algo tan pequeño puede dirigir algo tan gigantesco. Ahora, comienza primero con un caballo, que decía es mucho más grande que un ser humano, pero ahora se va a algo mucho más gigante, que viene a ser toda una embarcación. Santiago no está dando un ejemplo marítimo solo porque, mira, esto también funciona. No, tiene un objetivo. Él está acumulando evidencias para que la congregación acepte el principio moral, que parece exagerado, pero que para que entiendan la profundidad de lo que es en nosotros. Cómo la lengua, aunque sea pequeña, puede determinar el rumbo de la vida de una persona. Las naves están impulsadas por vientos fuertes, pero aún así es el timón el que dirige. Aquí la ilustración se vuelve más potente, ya que no es solo el tamaño, sino que también es las condiciones adversas que está yendo el barco.
En el uno, el caballo tú lo estás controlando, pero acá estás yendo en un lugar donde existen situaciones adversas que tú no puedes controlar, pero aún así tú tienes control del barco, de cómo vas a reaccionar. Siempre les he dicho, incluso esto a mis hijas, considera que tú no tienes control de lo que haya exterior hacia ti, de lo que la gente haga, pero tú tienes control de cómo reaccionas ante eso. Y el timón se presenta así como este elemento intencional, este medio en el cual dirige en medio de las circunstancias. Ahora, la lengua no es un fenómeno automático. Normalmente es el instrumento mediante el cual nuestros deseos internos toman el control. Por medio de la lengua, en esta referencia, hace acerca de lo que es lo que estás expresando que se encuentra dentro de tu corazón. Considera los tres componentes de la imagen aquí que se presenta. El deseo de guiar, que viene a ser el piloto, que viene a ser el deseo humano. El medio de control, que viene a ser el timón, que para nosotros, ¿qué sería? La lengua. Y lo controlado, que viene a ser la nave, que para nosotros vendría a ser nuestra vida, nuestro cuerpo. Si un timón pequeño puede guiar un barco en medio de vientos fuertes, entonces la lengua, que es pequeña, puede dirigir la vida incluso cuando estás en situaciones difíciles. Te lo pongo así de simple. ¿Cómo reaccionas tú cuando te encuentras en un conflicto? ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo reaccionas tú cuando te encuentras en una situación en la cual se te provoca, que alguien ataca tu persona? ¿Cómo reaccionas tú? Reitero, tú no puedes controlar lo que las personas a tu alrededor hacen, pero tú puedes controlar cómo reaccionas. La lengua es pequeña, pero dirige todo tu cuerpo, todo tu ser. Por eso la madurez y la piedad es la evidencia de qué es lo que estás diciendo. ¿Recuerdas aquel momento que salió algo de tu boca que hasta ahora te arrepientes de haberlo dicho? ¿Recuerdas aquella situación en la cual tú quisiste sacar lo que estaba dentro de ti, pero causó un daño bastante profundo? Yo tengo esta imagen en mi mente que no se me borra. Recuerdo haber tenido como alrededor de 12 años. Salí con mi mamá, fuimos a una tienda donde estaban vendiendo diferentes tipos de cosas. Y mi mamá decidió comprar esta especie de silla que se transformaba como en un planchador al mismo tiempo. Y ella estaba pensando en el hecho de estoy comprando algo para el hogar, para poder incluso plancharme mi uniforme y cosas por el estilo. Y estamos solos dos. Y este lugar no quedaba tan cerca, pero tampoco tan lejos de nuestra casa, lo cual fue una decisión de mi mamá, el hecho de vamos a llevar esto, entonces llevamos y a mí me tocó cargarla. Pero no tomamos un taxi, no tomamos ningún auto, nada por el estilo, comenzamos a caminar cargando esto. Y en el medio de la trayectoria, recuerdo que estaba cansado, molesto, y boté la silla y dije, ya no quiero cargar más esta tontería, pero utilicé otra palabra más fuerte. Y lo único que sucedió después de esto, después de desahogarme, es ver correr de mi madre una lágrima. Y hasta cuando regreso a ver en ese instante, caí en cuenta que mi mamá, siendo madre soltera, había gastado todo lo que tenía para comprar algo que servía para la casa. Y era un mocoso inconsiderado que no había entendido lo que había pasado ahí. Había lastimado a mi madre cuando realmente ella estaba haciendo algo para velar por mí, para proteger por mí. Nunca voy a olvidar ese momento. Porque lastimé a alguien que realmente me amaba y me sigue amando. Pero solo fue por el hecho que yo quería desahogarme. Al ver esa lágrima correr de mi madre, tomé esa silla, me quedé callado todo el tiempo y seguí caminando. Pero el daño estuvo hecho. Es interesante cómo nuestra inmadurez, la condición de nuestro corazón se revela en esos momentos. Cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando nos atacan, cuando van en contra de nosotros. Y tus palabras revelan la condición de tu corazón.
y reflejan la madurez de tu espíritu. Sé que muchos de ustedes están recordando cierto tipo de eventos o situaciones en las cuales tú has hablado más de lo necesario. Has puesto esa chispa que causó ese incendio en la vida de otra persona. Y Santiago continúa la cadena de ilustraciones del caballo, del barco, pasa la lengua y pasa la advertencia sobre el potencial devastador de lo que causa la lengua, que es una lengua incendiaria. Como este miembro tan pequeño que se puede jactar de grandes cosas. Santiago contrasta el pequeño tamaño de la lengua en el gran efecto que produce. La lengua es virtualmente la más pequeña de tu cuerpo, pero en muchos de los sentidos tiene el mayor efecto a comparación del resto de tu cuerpo. La lengua puede producir efectos buenos o malos. Aunque la sección inmediata de Santiago enfatiza las consecuencias del mal uso. Incluso Jesús lo mencionó de esta forma. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué es lo que dice tu corazón por medio de tu boca? Y aquí enfatiza, recuerda, utiliza un caballo pequeño, después utiliza una nave que en medio de las circunstancias como reacciones, pero aquí continúa el efecto acerca de un gran bosque haciendo esta ilustración. Pasa de una sección de analogías, una tendencia para que puedas entender la gravedad de la situación. Como una chispa, parece al principio algo inofensivo, pero esto resulta en una enorme destrucción, en un tamaño que realmente no puedes controlar. El término que utiliza en griego, helikon, se usa para una ironía que está haciendo que lo más pequeño produce algo tan gigantesco y abrumante. Y como el bosque, que debería ser una traducción de maleza o matorral, una vez que se inicia el incendio, es casi imposible detenerlo. Lo pequeño, la lengua, puede producir algo tan inmenso, destruir a una persona, dañar a una persona de una forma increíble que tú no puedes hacer nada al respecto. Puedes dirigir ese timón para construir o para destruir. Por eso el dominio de la lengua no es un asunto menor, como Santiago lo está aclarando aquí. Lo compara como una lengua que es un fuego. Es un mundo de iniquidad. Quiero que entiendas cómo va escalando las cosas. Caballo, barco, bosque, mundo. Uno podría decir, Santiago, como que te estás pasando, estás exagerando un poquito. ¿Cómo que la lengua puede ser un mundo? Y peor aún, de iniquidad. Esta intención de lenguaje extremo eleva la conciencia de la iglesia para que deje de tratar el pecado del verbo, es decir, de hablar a la ligera como algo que es inofensivo. La lengua es un mundo completo de maldad que da pie a numerosos pecados. Hay pocos pecados en los cuales la lengua no está involucrada. Con la lengua mentimos, con la lengua blasfemamos, injuriamos a la gente, ofendemos a la gente. Santiago no dice que la lengua comete algunos pecados, sino que la describe como el ecosistema de maldad operando a través de ti. Juan Calvino lo puso de esta forma. Al decir que es un mundo de iniquidad, es como si hubiera llamado mar o abismo y conecta adecuadamente la pequeñez de la lengua con la inmensidad de este mundo. Una porción pequeña de carne contiene en sí el mundo entero de iniquidad. Espero que estés entendiendo la gravedad de lo que está presentando aquí Santiago. Está desarrollando algo para que puedas darte cuenta acerca de lo que tienes dentro de tu boca, que corrompe al cuerpo entero, que mancha a todo tu cuerpo. Y esto se habla de una impureza ante Dios. En el Antiguo Testamento, la persona que se manchaba se vuelve impura ante Dios. Y la lengua mancha nuestras vidas. Nos hace indignos de estar en su presencia. Considera lo que dice aquí el Señor. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que, ¿qué dice aquí? Lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y es encendida por infierno. La lengua puede incendiar la trayectoria completa de una persona.
Algunas expresiones pueden parecernos problemáticas o necesitan explicación, pero para los lectores originales de Santiago, al escuchar cada uno de estos temas de esta retórica, entendieron claramente que el lenguaje fuerte era un recurso deliberado para poder entender que el hablar a la ligera no se puede tomar a la ligera. Santiago llama a una lengua como fuego, como un mundo de iniquidad, porque quiere que la iglesia vea que el pecado verbal no es un tropiezo menor. Es una fuerza que contamina espiritualmente e incendia el curso entero de la vida. Cuando tú dices algo y ofendes a alguien, quiero que tengas esta imagen. El hecho de que tú prendiste un fuego por cualquier situación que tú quieras. Estabas molesto, querías desahogarte, lo que sea. Y eso comienza a quemar. Ahora, supongamos que tú puedes regresar, venir y pedir perdón, pedir disculpas, lanzar agua y tratar de apaciguar todo eso. Ok, el perdón es aceptado, la disculpa se da. Pero dime, ¿las cosas van a ser igual que antes? ¿Te das cuenta? Tú puedes decir algo tan fácil a la ligera y la gente te puede perdonar, pero tu reputación, tu testimonio, la confianza es algo que se destruye. Y cuesta mucho más tiempo de lo que dijiste en reconstruir eso. Mucho más de lo que crees. Tus palabras revelan esa condición de tu corazón y reflejan incluso cómo lidias con las cosas, esa madurez que te encuentras. Santiago comenzó con las ilustraciones y dio advertencias y ahora presenta este inconveniente de que la lengua viene a ser indomable. Y pone una ilustración bastante interesante aquí porque habla acerca de cómo los hombres fueron establecidos como gobernantes del mundo, aludiendo al mandato en Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométala, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Pero aquí Santiago inmediatamente introduce un golpe. Sin embargo, el hombre, a pesar de que puede dominar cualquier bestia animal del mundo, no puede dominar su propia lengua. ¿Te das cuenta del contraste tan increíble que presenta aquí? La intención retórica es clara. Si el hombre puede someter lo externo, ¿cómo es posible que no pueda someter su lengua, lo interno? Cuando el hombre cae en pecado, perdió la habilidad de gobernarse a sí mismo. Ahora es gobernado por su lengua. No es solo una observación psicológica, como diciendo tú hablas demasiado. No, no, no. Si es una afirmación sobre la condición humana caída. Podemos domar lo creado, pero hemos perdido el dominio propio. Y esto es un mal turbulento, lleno de veneno. Ahora, ¿existe alguien que jamás haya hablado fuera de tono? ¿Existe alguien que no haya engañado, que no haya hablado por orgullo, por exageración? Me temo que no. Todos caemos en esa situación. Incluso Pablo lo recalca en Romanos 3:12. Todos se han desviado. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es... ¿Qué dice aquí? Su garganta. Qué curioso, ¿no? Engañan de continuo. ¿Con qué? Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Nuestra lengua es incontrolable. No solo es difícil frenarla, que no puedes dejarla quieta. Por eso lo compara como un movimiento, un mar revuelto, como difícil de domar. Es venenosa, saturada de veneno. Implica que nuestro lenguaje puede llegar a ser tan destructivo que con él cometemos asesinato. Con la lengua destruimos reputaciones. Con la lengua dañamos personas.
¿Quieres que te dé un ejemplo más simple también? Si te podría hacer recordar las palabras más fuertes que te dijeron tus padres, es muy fácil que tú traigas eso a tu mente. ¿Por qué? Porque lamentablemente tus padres no entendieron este principio, no tenían un corazón transformado y te dañaron de por vida. Imagínate que lamentablemente nosotros también continuamos haciendo lo mismo. Y no lo hacemos por el hecho de que queremos dañar a alguien, sino por el hecho de que nuestra lengua, que no puede ser controlada, continúa haciendo lo mismo que ha aprendido, esa maldad. John MacArthur pone de esta forma: la lengua te representa de una manera única. Es la chismosa del corazón y revela la verdadera persona. No solo eso, sino que el mal uso de la lengua es quizás la forma más fácil de pecar. Hay pecados que una persona no puede cometer simplemente porque no tiene la oportunidad, pero no hay límites a lo que uno puede decir. No hay restricciones ni límites intrínsecos. En las Escrituras, la lengua se describe de diversas maneras: malvada, blasfema, necia, jactanciosa, quejosa, maldiciendo, contenciosa, sensual y vil. ¿Y esta lista? No es exhaustiva. Con razón, Dios puso la lengua en una jaula detrás de los dientes, encerrada por la boca. Eso es bastante fuerte, definitivamente. Porque nadie es capaz de domar la lengua. Nadie, excepto uno. Un ejemplo perfecto: el que no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. 1 Pedro 2:22, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Santiago empuja a la iglesia hacia una conclusión espiritual. La lengua no se reforma solo por fuerza de voluntad. Tú no puedes domar a tu lengua por tu propia cuenta. Es imposible. Requiere de una obra más profunda, de una transformación sobrenatural que cambia tu corazón para que la lengua exprese el principio, el que reina, el que gobierna tu corazón. Necesita haber un cambio de corazón para que tu lengua pueda cambiar. Tus palabras revelan la condición de ese corazón que Dios puede cambiar por medio de Jesucristo, y en el transcurso va a revelar tu nivel de espiritualidad, tu madurez en el proceso. Santiago culmina presentando el espejo moral que revela la inconsistencia verbal que ocurre, esa lengua incoherente en la cual bendecimos al Señor y maldecimos a los hombres. Santiago refleja aquí una inconsistencia que el cristiano no debería presentar. Es una contradicción. Se esperaría coherencia en quien alaba a Dios en oración, en confesión, y al mismo tiempo trata de la misma forma a aquella persona que tiene la imagen de Dios. Génesis 1:26. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, menciona aquí. De ahí la conclusión teológica. Si es que tú maldices a la persona, conexión, ¿la imagen de quién estás maldiciendo? Entonces puedes ver la incoherencia del hecho de que vengas a la iglesia y adores a Dios, digas que lo amas, que es lo mejor que has experimentado en tu vida, y de pronto salgas de aquí de la iglesia y una persona que se te cruza manejando en el auto, ¿qué es lo que primero sale de tu boca? A que el Señor bendiga a esa persona que casi me hace chocar. ¿Verdad que eso no sale de tu boca, verdad? Sale algo diferente. Si maldecimos a los hombres, indirectamente estamos maldiciendo a Dios. Ten mucho cuidado de cómo tratas a la gente, porque esa persona tiene la imagen de Dios. Y vas a decir: pero hay algunos que realmente no están representando bien la imagen de Dios, déjame decirte. Sí, por supuesto, al igual que tú. Pero por ende, tú vas a hacer lo que Dios te pide. Si es que Dios ha transformado tu corazón, ¿qué es lo que usualmente haríamos con alguien que ha entregado su vida por nosotros? Es vivir completamente para Él. ¿Y qué es lo que te pide Dios que hagas? Al entender el Evangelio, ser transformado por el Evangelio, el Señor te dice:
bendice a los que te maldicen, ora por los que los insultan. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Por tanto, la maldición al prójimo no solo es incoherente con la adoración, sino también es desobediente a Cristo. Santiago está confrontando un patrón real dentro del pueblo de Dios. Personas que consideran esto, que la audiencia de Santiago estaban experimentando una situación muchísimo más complicada de la cual nosotros podríamos ni siquiera soñar experimentar. Persecución, están atacando a sus familias, están pasando por situaciones bastante difíciles y Santiago les dice a ellos, bendigan, no maldigan. Considera que incluso aquel romano que está abusando de su autoridad para tratarte mal, incluso a él trátalo bien. Porque realmente de tu boca no puede salir una contradicción. No puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Una fuente está hecha de agua dulce o agua amarga. No puede ser de las dos. Es incoherente que eso suceda. Los manantiales no cambian rápidamente de agua contaminada a agua limpia. Así también, nuestras palabras que salen del corazón deberían ser totalmente puras, no mezcladas con la maldad. El corazón que habla bendición no tiene lógica que tenga que hablar maldición por una persona. Marcos 7:20 también decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, pero porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Es ilógico, bíblicamente hablando, lo que está presentando aquí Santiago, que un corazón que haya sido transformado, que un corazón que haya sido impactado por Cristo, siga actuando como que si nada ha ocurrido en su vida. Si es que no existe una demostración de un corazón transformado por el Evangelio, Santiago le estás llamando la atención. ¿Realmente ha sido transformado? Porque si es que ha sido transformado, vas a producir frutos que estén relacionados con esa transformación. Y aquí es donde incluso viene esa ilustración que presenta de una higuera que va a producir aceitunas o una vid que vaya a producir higos. Ahora, aquí la fuerza no es que cuál es útil o cuál es inútil, sino cuál es lo antinatural. Cada ser vivo produce conforme a su especie y orientación. Y aplica el principio moralmente. Si una persona está orientada en una dirección, si estás transformado por el Evangelio, por el amor de Dios, por la gracia y la misericordia, ¿qué fruto debería salir de ahí? Amor, gracia, misericordia. Sería incoherente que salga algo completamente diferente. No tiene sentido. El pastor Randy Smith lo dice de esta forma, aunque la lengua es capaz de gran destrucción, no es la culpable última. El culpable último es el corazón. La lengua es simplemente un conducto o una vía que sale del corazón. Por lo tanto, el habla correcta revela un buen corazón, mientras que el habla incorrecta revela un mal corazón. Nuestras palabras revelan nuestro corazón, y este revela a nuestro verdadero amo. Muestra verdadera lealtad y nuestra verdadera ciudadanía. Así de simple. ¿Qué es lo que está produciendo tu corazón? ¿Qué es lo que está saliendo realmente de tu boca? Santiago realmente presenta de una forma rotunda el mensaje bastante claro acerca de la lengua influyente, como la lengua significa poder, que controla también todo el cuerpo, de esa lengua incendiaria, esa lengua que puede destruir y utiliza estos elementos bastante escalando la situación que son como un mundo de injusticia, mancha todo el cuerpo, es contaminante, que prende fuego en toda la vida, que es una lengua indomable, que desmantela el optimismo humano sobre el autocontrol. Tú no puedes controlar tu lengua. ¿Por qué? Porque es producto de lo que hay en tu corazón. Entonces,
¿Qué es lo que necesitas? Un nuevo corazón. Una transformación interna que haga ese cambio externo. Muestra acerca de lo incoherente que es el hecho de poder hablar algo cuando realmente dices que crees otra cosa. No te sirve de nada, incluso aquí vemos la referencia una y otra vez, el hecho de tener la doctrina correcta, si es que tu forma de hablar, tu forma de actuar es la incorrecta. El mensaje que está presentando Santiago es el hecho de que no significa que de aquí, de ahora en adelante, vas a quedarte callado y no decir nada. Muchos están pensando eso. Conclusión, no abras la boca, por favor. No, no se trata acerca de eso. Se trata acerca de qué es lo que tienes en tu corazón, qué terreno está en tu corazón para poder producir el fruto adecuado. Tus palabras revelan la condición de tu corazón y reflejan la madurez de tu espíritu. Un incendio puede iniciar con una sola chispa y producir una devastación. Nuestras palabras pueden causar daños increíbles. Recuerden el ejemplo que les di de la familia Jiménez que hicieron esa revelación de género. En septiembre 2 del 2024, tras declararse culpables por un delito grave de homicidio involuntario y delito grave por causa de incendio imprudente en estructuras habitadas, Refugio Manuel Jiménez fue sentenciado a 1 año de cárcel del condado y 2 años de libertad condicional por un delito grave y servicio comunitario. Angelina Jiménez se declaró culpable de 3 delitos menores por causa de un incendio imprudente, sentenciada a 1 año de libertad condicional que sumaría a su servicio comunitario. Además, se les ordenó pagar a la pareja $1,789,972 en concepto de restitución a las víctimas del incendio. Te garantizo que ese día, ese septiembre 2 del año 2020, jamás pensaron que iban a causar tanto daño. Pero lo hicieron de forma imprudente. Considera lo que dices. Yo sé que tu intención el día de hoy no es lastimar a alguien. De esta semana que viene, tú no te estás levantando cada día, así que ¿cómo voy a destruir a esta persona con lo que digo? No. Pero considera esto. Esos comentarios impulsivos, esas publicaciones en línea, esas indirectas, esos sarcasmos, esas verdades sin amor, esas son cosas pequeñas que pueden tener unos efectos increíblemente destructivos. Las palabras candentes pueden manchar un hogar. Incluso pueden destruir una iglesia. Lo único que puede lavar completamente esa mancha es el hecho de que tu corazón sea completamente cambiado por Cristo. Al llenar el corazón con la palabra y ceder al Espíritu, Dios puede usarnos para deleitar a otros y ser como fuentes y árboles de refrigerio. Te voy a poner esta actividad. Te voy a poner esta tarea que quiero que la hagas. ¿Cómo puedes comenzar a producir esos frutos dentro de tu vida? Antes de responder a alguien, antes de publicar cualquier cosa, antes de corregir a alguien, ora. Brevemente, antes de decir cualquier cosa, ora. Examina tu corazón. Las palabras pueden transformar o destruir la vida de alguien. Y te voy a dar una tarea bastante sencilla. Tal vez nunca lo has hecho, pero escribe una carta a tu esposo o a tu esposa. Escribe una carta a tus hijos diciendo qué es lo que ellos significan para ti. Tómate tu tiempo, analízalo y después, en un momento oportuno, léeselas personalmente. Ejercita a tu lengua a bendecir. Ejercita a tu lengua a poder edificar a alguien en lugar de destruir. Esposos, traten a sus esposas como esas vasijas frágiles. Cuídalas, protégelas.
Constrúyelas en amor. Esposas, déjame aclararte algo. Tu esposo no necesita otra mamá. ¿Ok? Ya tuvo una. Necesita una compañera idónea que lo construya, que lo edifique. No alguien que lo regañe. Construye a tu esposo. Y lo hermoso del caso es el hecho que cuando construyes a tu esposo, vas a ver que va a florecer de tal forma que vas a sentirte a gusto estando bajo su protección. Edifica a tus hijos. Hijos, ¿por qué no reconocen la bendición que han sido sus padres? Tal vez no tuviste los padres perfectos, pero el hecho de tener padres ya es en sí una bendición. Esto no es un sentimentalismo, es una estrategia de obediencia concreta que vas a combatir ese patrón de lengua descontrolada. Si mi habla es una ventana del corazón, ¿qué es lo que realmente está revelando que está en tu corazón? No se trata de callar simplemente, sino de entregarle a Cristo todo pensamiento, toda expresión verbal y pedirle a Dios que ponga una guardia en tus labios, en tu boca. Debemos someter nuestra lengua, nuestros pensamientos, todo lo que somos, a Cristo y cultivar un corazón por la palabra y el Espíritu. Abandonar palabras que incendian y practicar hábitos concretos que edifiquen. Para que la gente se dé cuenta que tu hablar está conectado con tu creer. Y los dos sean para glorificar a Cristo. Amén. Padre Santo, Señor, perdónanos por las veces que hemos tratado a la gente con utilizar palabras a la ligera, cuando en realidad han sido pesos, llagas en sus vidas. Por las veces que hemos adorado con nuestros labios y al salir hemos destruido con los mismos labios a otra persona que tiene tu imagen. Señor Jesucristo, tú eres la palabra perfecta, el único que nunca tropezó, el único que habló siempre la verdad con amor. Gracias porque en la cruz cargaste también con nuestros pecados de la lengua, nuestras mentiras, nuestros sarcasmos, nuestras murmuraciones, durezas, gritos, desprecios, chismes y palabras que matan por dentro. Te pedimos, Señor, toma el timón de nuestras vidas, que no seamos una fuente de doble agua, que tu evangelio transforme no solo lo que creemos, sino lo que decimos. Espíritu Santo, ven con poder y con ternura. Haz en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Doma nuestra lengua indomable. Pon un freno santo cuando brote la ira. Pon mansedumbre cuando el orgullo quiera imponerse. Pon sabiduría cuando la prisa quiera hablar primero. Pon verdad cuando la tentación quiere exagerar o manipular. Pon compasión cuando el corazón quiere criticar. Corta de raíz la calumnia, el veneno, la división, y haz de nuestras palabras instrumentos de vida. Te lo pedimos por la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen...